Programa Salud y Bienestar, un programa nuevo, joven, diferente, el cual ofrece diferentes alternativas, diferentes tratamientos para diferentes patologías que normalmente se presentan en la consulta. Vamos a darle las buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Si está comiendo, muy buen provecho. Si está trabajando, recuérdelo, ya es viernes. Mañana algunos trabajarán, algunos ya no trabajan, pero que la jornada laboral se le haga muy placentera. Y bien, ya 10 de octubre, ya llegamos a los primeros 10 días de octubre, donde las lunas de octubre son las más hermosas. Vamos a tratar hoy un tema muy importante, la neuropatía. Puede ser diabética, neuropatía posherpética, neuralgia del trigémino, puede ser un dolor del nervio ciático y que eso esté afectando a la gente. Va a estar acompañándome el rehabilitador Ernesto. Ernesto, muy buenas tardes y a toda la gente, recuérdelo, soy el doctor Daniel León con cédula profesional 3921-843, médico cirujano enfocado a temas de ortopedia. Adelante, Ernesto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda nuestra querida familia de salud y bienestar. El día de hoy es un gusto acompañarlos en este espacio, pues que muchos aprovechan para relajarse, para la comida, para a lo mejor desestresarse un poquito, pues escuchándonos, ¿no? Hoy quiero traerles, o bueno, más bien les traemos un tema que aunque a veces pasa desapercibido, cambia por completo la vida de quienes lo padecen. ¿A qué nos referimos? A la neuropatía. Tal vez lo han escuchado o incluso lo han sentido en carne propia, pero para las personas que no saben de qué se trata, es ese hormigueo constante, la sensación de ardor en los pies o en las manos o en cualquier parte del cuerpo, o esa debilidad que limita hasta lo más sencillo como abotonarse una camisa o caminar con seguridad. La buena noticia es que desde la rehabilitación física y también desde un buen diagnóstico médico, existen caminos para recuperar la confianza, la movilidad y la calidad de vida. Y en esta tarde vamos a conversar sobre cómo ayudar a nuestro cuerpo a despertar esos nervios dormidos y a volver a conectarnos con la seguridad de nuestros propios pasos. Así que acomódense, disfruten de este espacio y de este programa y acompáñenos esta hora porque juntos vamos a descubrir que siempre hay una manera de vivir mucho mejor. ¿No es así, doctor? Bien, Ernesto, fíjate que mucha gente se preguntará qué es una neuropatía. Vamos a hablar que los nervios son aquellos trayectos que van a llevar la información del cerebro hacia cada uno de nuestros órganos, inclusive el órgano que es el más grande, que es la piel, a la punta de los dedos, del pie, al riñón, al estómago, y todos esos nervios van recubiertos, imagínense como si fuera un cable de luz, va recubierto ese cable de una vaina que se llama mielina. Esa vaina de mielina que se puede destruir por varios motivos. Vamos a empezar con la neuropatía diabética. Cuando el paciente tiene altos los niveles de glucosa, lo que puede llegar a provocar es daño a nivel neuronal y daño a nivel arterial. Por eso, muchos pacientes que tienen pie diabético son difíciles de controlar sus niveles de glucosa, son difíciles de que cierre una herida porque está interrumpido el nervio. El nervio no sabe que hay una herida, no puede llevar esa información hacia el cerebro porque hay una neuropatía diabética. Bien lo mencionaba Ernesto, es un adormecimiento lo que sienten los pacientes. Pueden sentir un ardor, un toque eléctrico. Ese es el dolor del nervio ciático. Inclusive siente como si se quemara el pie o donde se encuentra afectado el nervio. ¿Qué va a suceder? En muchas de las ocasiones los pacientes no se tapan, no se cubren o inclusive si la neuropatía es a nivel de los pies, prefieren no ponerse calcetines porque esa sensación de tener apretado el pie les provoca dolor. Esa sensación que el paciente no lo deja dormir, no lo deja descansar, durante el transcurso de la noche está sintiendo ese toque eléctrico a nivel de los pies, camina torpemente porque el paciente va caminando y como no tiene una buena inervación sus pies, va trastabillando. Por eso el paciente diabético
puede ir caminando y tropezando frecuentemente. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Pues obviamente cuando hablamos de esta neuropatía, pues muchas veces pensamos solo en el diagnóstico médico, ¿no? El daño a los nervios periféricos, pero desde la rehabilitación la pregunta es mucho más profunda. ¿Qué significa para la vida diaria del paciente? Un paciente con neuropatía no solo siente hormigueo o dolor, tiene miedo de salir a caminar porque ya se ha caído 2 veces, 3 veces, o inclusive aparte y como consecuencia de esta neuropatía, puede tener alguna fractura, ya sea a nivel pues de cadera, que regularmente son las más comunes, o en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Vemos mucho la frustración porque sus manos no le responden para abotonarse, como lo dije anteriormente, una camisa, tiene angustia porque cocinar inclusive es un riesgo si no siente el calor de la flama o con alguna situación de alguna caída de las manos, ¿no? Aquí nosotros como rehabilitadores entramos justamente en este punto, en el punto donde la teoría médica se convierte en práctica cotidiana. Somos los traductores que llevan ese diagnóstico complejo a acciones concretas. Entiéndase, ejercicios, educación sobre la marcha, como bien lo mencionaba, doctor, acompañamiento y sobre todo confianza. Es como cuando un coche, vamos a ponerlo de este modo, ¿no? Empieza a fallar en el sistema eléctrico. No basta con saber qué cable está dañado, sino hay que ver cómo afecta la luz, la bocina, el encendido, etcétera, ¿no? Asimismo, la neuropatía no se queda solo en nuestros nervios, afecta nuestra vida entera y nuestra labor como rehabilitadores y como pues expertos de la salud es devolver esa funcionalidad y sobre todo esa calidad de vida y seguridad en los pacientes, doctor. Cada uno de los pacientes pueden sentir diferentes síntomas, pero los síntomas que nosotros referimos son síntomas que normalmente se llegan a presentar. En este caso, en el paciente diabético, de cada 10 pacientes, inclusive en 7 pacientes puede llegar a presentar la neuropatía diabética. ¿Qué puede ocasionar? Si nosotros sentimos dormidos los pies, podemos caminar descalzo, hacernos una herida, no sentir que tenemos esa herida, continuar nuestro camino y al término del día darnos cuenta o hasta el día siguiente darnos cuenta que tenemos una herida, pero este tiempo ya bastó para que se infectara el pie. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el paciente diabético cuando se bañe se tiene que revisar bien los pies cuando se los haya secado, dejar que se sequen bien los pies. Hay ocasiones en que los dejan húmedos y por lo tanto esto puede llegar a provocar una herida, está rozando piel con piel y no nos damos cuenta, puede provocar una lesión provocando pie diabético. Así que si usted está en ese caso, yo lo invito a que pueda acudir tanto a la rehabilitación como a una buena dieta con el doctor Luis Lemos, como con un servidor para darle tratamiento. En este momento vamos a dar los teléfonos. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Mire, para toda la audiencia, mi número de contacto únicamente por WhatsApp es el 55 31 16 05 43. Les repito, 55 31 16 05 43. Mándenme un mensaje y con mucho gusto les responderé. Bien, yo soy el doctor Daniel León. Le recomiendo que anote mi número telefónico por si tiene alguna pregunta, alguna duda. Marca el teléfono 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir: 55 22 41 28 97. Nadie merece vivir con dolor. Un paciente diabético que sigue viviendo con dolor neuropático en sus pies, en su espalda, en el dorso, todo puede hacer que ese paciente diabético por el dolor esté descontrolado el azúcar. Así que después del corte vamos a seguir platicando cuáles serían las medidas para tratar el dolor. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con nuestros doctores? Comunícate a nuestra multilínea
55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90. Tu opinión es muy importante para nosotros. Continuamos nuevamente en su programa Salud y Bienestar, recordándoles que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470 y vamos a seguir platicando sobre el tema. Otro de los dolores neuropáticos que se frecuentan muy frecuente, que se llegan a presentar muy frecuentemente, es el dolor del nervio ciático. Hay que recordar que la columna vertebral va protegiendo a la médula espinal y a través de esta pasa lo que es los nervios para inervar a cada uno de los órganos. Cuando tenemos una lesión a nivel cervical, una compresión radicular por una hernia discal, una listesis, que es el desplazamiento de la vértebra hacia adelante o hacia atrás, o una espondiloartrosis, que es el desgaste del cartílago de las vértebras provocado por la edad o por también herencia del papá, de la mamá, va haciendo que ese desgaste de cartílago disminuya el espacio intervertebral y por lo tanto llegue a comprimir los nervios. Si hablamos que es a nivel cervical, va a provocar inclusive un atrapamiento del túnel del carpo, una sensación de adormecimiento en los dedos. Puede estar dormido los dos primeros dedos, el primer dedo y el segundo, nosotros le llamamos ortejos, y la mitad del dedo medio. O puede estar dormido el anular y el dedo meñique, y el paciente puede sentirse torpe al hacer algunos movimientos, querer tomar un vaso o querer tomar alguna cuchara, lo siente de manera torpe. Este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es hacerle una electromiografía, también hacer una radiografía de columna cervical, y aquí podemos encontrar varias cosas: una rectificación de la lordosis fisiológica normal de la columna vertebral. Vamos a imaginarnos que la columna cervical es una C, una C invertida. En este caso, cuando caminamos es como si fuera un muelle, lo que va a permitir que se amortigüe el golpe y nuestra cabeza no pegue de golpe con las cervicales. Cuando tenemos una rectificación, la columna vertebral se convierte en una I. Entonces está el golpeteo en las vértebras. Y esto puede pasar por un accidente automovilístico, puede llegar a pasar por caídas, que llegamos a estar jugando con los hijos, nos peguemos contra la pared, puede ser algún tipo de accidente, o inclusive puede llegarse a presentar cuando el paciente puede estar trabajando y ponerse bultos sobre la cabeza, lesionarse esa columna cervical. Aquí lo que tenemos que hacer, aparte de la radiografía, una resonancia magnética nuclear para ver si el paciente tiene una hernia discal o una listesis que esté comprimiendo las vértebras. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Aquí ese es un tema muy importante lo que acaba de mencionar. Primero hay que identificar, pues digamos, el origen, ¿no? de nuestra neuropatía. Ahora sí que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es el daño o el mal funcionamiento de los nervios. Pero aquí, ¿cuáles son las causas comunes? Como bien nos lo mencionaba, la diabetes suele ser la más frecuente hasta en el 50% de los casos, pero también puede haber una neuropatía por deficiencia de vitamina B12, inclusive también por alcoholismo crónico o inclusive efectos secundarios de la quimioterapia o inclusive enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome de Guillain-Barré. Aquí es importante, obviamente, que estas neuropatías sean identificadas con los estudios pertinentes, como lo menciona el doctor, para que nosotros a través de la rehabilitación podamos darle un buen seguimiento y pues obviamente ese acompañamiento a ustedes para que recuperen su calidad de vida. Aquí un dato interesante, se estima que la neuropatía periférica afecta a más de 20 millones de personas en Latinoamérica, siendo una de las principales causas de discapacidad en nuestros adultos mayores, ¿ok? Vamos
lugar está roto por dentro, aunque lo conectes, pues a veces carga y a veces no. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. A veces llega esa señal por los nervios y a veces no. Por eso de repente pues tenemos esta sensación de adormecimiento, de repente pues tenemos calor inclusive en nuestra extremidad o en el lugar donde se esté pues presentando, ¿no? O este entumecimiento. Entonces, siempre es muy importante acudir con el médico para detectar la causa primordial y darle el tratamiento pertinente para que mejore, pues obviamente, la neuropatía. ¿No es así, doctor? También tenemos aquí una pregunta de la señora Leonor. Nos dice que la neuropatía solo se presenta en enfermos con diabetes. No, ya le estamos dando otro tipo de neuropatía, como es el dolor neuropático que siente el paciente que tiene dolor del nervio ciático. También lo mencionaba el rehabilitador Ernesto. ¿Cómo puedes también presentarse en aquellos pacientes que han tenido problemas con el alcohol, tienen un alcoholismo crónico y pueden llegar a presentar una neuropatía secundaria al alcohol? No sé si a usted le ha tocado ver cómo pacientes, incluso en películas, hubo una película de un actor que canta muy bonito y presentaba dentro de esa película cómo se le doblaban los nervios, cómo te sentía mucho dolor, cómo le tenían que estar poniendo complejo B, tiamina y otros medicamentos para aliviar un poquito las molestias. Así presenta el paciente alcohólico problemas que pueden llegar a tener por el uso excesivo de esas sustancias. Estábamos hablando de lo que es el nervio ciático, también la señora me pregunta, puede ser secundario a una a hernia discal. Si hablamos a nivel de las lumbares, puede ser una hernia discal, una escoliosis, una listesis, que es el desplazamiento de la vértebra hacia adelante o hacia atrás, o inclusive tumores en la columna vertebral pueden llegar a provocar el dolor del nervio ciático. Por eso es importante que cuando el paciente llegue, revisemos al paciente y le hagamos un buen interrogatorio. Si el paciente se ha dedicado toda su vida a cargar pesado, lo que tenemos que hacer es sacar una radiografía, ver si tiene alguna lesión. La radiografía normalmente se pide AP y lateral. Y al ver una radiografía podemos diagnosticar si es secundaria a una compresión radicular, porque también una persona ya de la tercera edad, 50, 60, 70 años, puede tener una fractura de vértebra y esto esté comprimiendo al nervio ciático. Tengo una paciente que hace poco le fui a poner el medicamento hasta su casa y la paciente tenía una fractura a nivel de la lumbar 1, lumbar 2, una fractura en cuña, lo cual le provocaba no caminar de manera normal porque ese nervio que lleva la información a las piernas no estaba trabajando en su mejor capacidad y por lo tanto trastabillea, no tiene la fuerza suficiente y sobre todo el paso firme. Así que por esto lo que tenemos que hacer es la radiografía, una resonancia magnética nuclear, una electromiografía. Todo esto se engloba en lo que se llama un protocolo de estudios de la columna vertebral. Aquí, al tener ya ese protocolo, vamos a ver cómo vamos a ayudar a ese paciente a través de fisioterapia, a través de medicamentos o inclusive a través de la cirugía. ¿Cuál es la primera causa o el primer factor que nos dice que el paciente debe de entrar a cirugía de columna vertebral? Es el dolor de manera incontrolable. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Pues miren, aquí también hay otro factor que es muy importante. Cuando ya la neuropatía empieza a invadir nuestra vida diaria y transforma nuestras rutinas. ¿A qué me refiero? El dolor siempre empeora por la noche, va a afectar nuestro descanso. Existe este entumecimiento en pies y manos, lo cual dificulta caminar o inclusive sujetar un vaso. Existe esa hipersensibilidad que hasta el roce de una sábana puede doler. La pérdida de reflejos, la caída frecuente, inclusive el hecho de tener una neuropatía
aumenta en un 300% el riesgo de una fractura de cadera en adultos mayores. Entonces, eso es un tema muy importante, sobre todo porque ya empieza a dificultar nuestra calidad de vida y sobre todo también nuestro movimiento. Entonces, siempre hay que tener cuidado acerca de este impacto emocional que puede tener también en nosotros, porque muchas veces influye en esta seguridad que podemos tener. Les comparto mi número de teléfono únicamente por WhatsApp, es el 55 31 16 05 43. Le repito, 55 31 16 05 43. Adelante, doctor. Bien, yo soy el doctor Daniel León. Mándeme mensaje. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? Marca el teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. ¿Usted tiene herpes en este momento? ¿O ya tuvo herpes y tiene neuropatía posherpética? De todo esto vamos a hablar en un momento. Vamos ya a un corte y enseguida regresamos. Te invitamos a que nos visites en nuestro perfil oficial de Facebook, donde encontrarás valiosa información para cuidar de tu salud, promociones exclusivas y todas nuestras emisiones anteriores. Búscanos como facebook.com/salud y bienestar 1470. Nuevamente estamos al aire en su programa Salud y Bienestar, recordándoles que también hay pacientes que han tenido alguna infección viral, entre ellas lo que es el herpes zóster. Vamos a recordar que normalmente cuando nos contagiamos por primera vez va a ser una enfermedad llamada varicela zóster. Este virus de la varicela zóster se va a ir a la médula espinal, ahí se va a quedar dormido, no va a despertar hasta que bajen nuestras defensas. En algún momento de nuestra vida, puede ser 20, 30, inclusive 40 años después, en el cual por algún motivo bajan nuestras defensas, entre ellas el ser diabético, el tener alguna otra enfermedad autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide, sale el herpes, empieza a provocar pequeñas lesiones, máculas, empieza a provocar vesículas, pequeñas vesículas donde sale una pequeña agua, y esto es el herpes. Nosotros debemos en ese momento iniciarles el tratamiento para quitar el herpes, porque si no, ese herpes va dañando a la capa de mielina, ese virus del herpes, se llama herpes zóster, va acabando a la mielina y puede provocar un dolor constante que se llama neuropatía posherpética. Aquí en este caso le tenemos que dar un tratamiento especial al paciente a través de lo que se conoce como la analgesia multimodal. De eso vamos a estar hablando en el próximo corte, pero el paciente que tiene virus de la varicela zoster se puede llegar a contagiar ya no de varicela, ahora va a ser herpes zóster. Y con esto una neuropatía posherpética. Adelante, Ernesto. Claro que sí, doctor. Inclusive aquí les voy a dar un dato muy interesante. Entre el 10% y el 20% de las personas que tienen o han tenido herpes zóster desarrollan una neuropatía herpética, especialmente los adultos mayores de 60 años. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que es un mal que aqueja a mucha población, sobre todo adultos mayores. Se presenta como un dolor neuropático ardiente, punzante y sobre todo continuo en la zona afectada. Los nervios quedan dañados, quedan hipersensibles ante cualquier estímulo, incluso el roce de la ropa provoca el dolor. Entonces, la neuropatía herpética puede hacer que un simple abrazo duela, que la caricia incluso de un abrazo o de ponerse una prenda de ropa se sienta como fuego o que el paciente inclusive tema moverse y pararse de la cama. Pero la rehabilitación devuelve a la persona la posibilidad de reconciliarse con su cuerpo, con cada ejercicio, con cada estímulo y en el día a día de la constancia
es un recordatorio que el dolor no tiene por qué definir al paciente. Lo que lo define es su capacidad de levantarse, de entrenar, de volver a moverse con esperanza. ¿Para qué? Para que pueda lograr volver a dormir tranquilo, a vestirse sin miedo o inclusive a recibir un abrazo o un apretón de manos sin dolor. Eso hace que ganando más movilidad se recupere su calidad de vida, doctor. Efectivamente, hay muchos pacientes que me dicen, doctor, mi dolor del nervio por neuropatía posherpética, ¿se va a mejorar con el ejercicio? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a estimular las terminaciones nerviosas, va a haber una mejor irrigación y acompañado todo esto de tratamientos que le van a hacer que el paciente vaya disminuyendo esa neuropatía posherpética. Por eso es importante que el paciente que haya tenido herpes y que sienta dolor en la zona donde tuvo el herpes, acuda de manera inmediata al consultorio. ¿Para qué? Para darle tratamiento. Si usted deja crecer el dolor, es dejar crecer las secuelas de esta enfermedad. Así que lo importante es el tratamiento oportuno. Otras de las neuropatías que también tenemos muy frecuentemente es la visceropatía diabética. ¿Qué es la visceropatía diabética? Aquel daño a nivel del nervio simpático y parasimpático, que son los que van a inervar al intestino y puede provocar en el paciente diabético que tenga periodos de diarrea, periodos de estreñimiento y todo esto porque el nervio se fue dañando al tener los niveles altos de glucosa. Allá en este momento ya no es posible que el paciente diabético diga, tengo esta neuropatía diabética porque no pude controlarla a pesar de tener el ejercicio, la dieta. Aquí lo es importante es utilizar medicamentos hipoglucemiantes orales. Inclusive hay medicamentos ya inyectados cada 7 días, medicamentos como es la insulina glargina o cualquier otro medicamento que permite que el paciente diabético tenga un buen control de esa diabetes. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de decir, yo quiero estar bien. ¿Cómo? Acudir con el médico, tener una buena rehabilitación, llevar una buena dieta. Hoy no estuvo nuestro doctor Luis, que es el nutriólogo funcional, no ha estado, no estuvo hoy, pero el lunes iba a estar para platicar sobre este tema de cómo controlar al paciente diabético, al paciente hipertenso, para que el paciente diabético no sufra de esta gastropatía diabética, de esa neuropatía diabética. Si tiene sobrepeso, el paciente no tenga el dolor del nervio ciático, porque es una de las causas del dolor del nervio ciático, ¿cuál? El sobrepeso, el cargar pesado. Así que los invito a que acudan o que estén en este su programa el lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde. Ernesto, adelante. Claro, claro que sí, doctor. Y bueno, una pregunta que nos están haciendo aquí en la audiencia. ¿Qué técnicas, o bueno, mejor dicho, cómo se puede tratar esta neuropatía, ¿no? Del herpes a través de la rehabilitación? Bueno, aquí los tratamientos o la forma de rehabilitar, es un tratamiento integral, vamos a llamarlo de ese modo, ¿no? Primero, mediante el uso de agentes físicos. ¿A qué me refiero? Con termoterapia suave, que son paños tibios, compresas húmedas para relajar los músculos y sobre todo reducir la tensión. Otro sería la crioterapia breve. ¿A qué me refiero? Frío localizado. En algunos pacientes que tienen, digamos, esa sensibilidad, puede disminuir considerablemente siempre y cuando en algunos pacientes no genere más dolor. Obviamente la rehabilitación siempre es un proceso personalizado y tenemos que evaluar, pues obviamente previo a la persona, ¿no? Otra técnica es la estimulación eléctrica, conocida como la electroterapia TENS, como complemento clínico para modular el dolor. Es como bajar el volumen de un radio que está a todo lo que da. Simplemente no eliminamos la señal, pero sí logramos que deje de ser, digamos, molesta o que empiece sobre todo a tolerarse de una mejor manera.
En cuanto a los ejercicios, empezamos con movimientos suaves de la zona afectada para evitar la rigidez, estiramientos progresivos que ayuden a mantener el rango articular y sobre todo aquí es algo muy importante que yo les digo a mis pacientes, evitar la inmovilidad, porque el dolor se puede generar cada que estamos en reposos prolongados o que tenemos sobre todo ese miedo de pararnos de la cama, ¿no? Puede empezar a generar este dolor constante. Entonces es importante que aunque duela, mantener el movimiento para empezar, pues obviamente a fortalecer también la parte afectada. Obviamente también tenemos los ejercicios de fortalecimiento progresivo, el trabajo ligero con ligas o inclusive una caminata suave nos puede ayudar bastante, sobre todo pues al tratamiento de la neuropatía. Y sobre todo empezar con la estimulación sensorial. ¿A qué es esto? Pues usar materiales suaves como algodón, plastilina, seda, esponjas para reeducar la piel y sobre todo los nervios dañados. Es muy importante tener, digamos, toda esta parte integral cubierta para que el paciente empiece a recuperar, pues no solo su seguridad, sino también la calidad de vida y evitar, pues obviamente, el dolor. Entonces, yo les comparto, mi número de WhatsApp es el 55 31 16 05 43. Les repito, 55 31 16 05 43. Adelante, doctor. Bien, yo soy el doctor Daniel León, tengo dos consultorios, el primero ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. La calle es Artículo 123, número 22, primer piso por las mañanas. No hay ningún otro médico, soy el único que atiendo ahí. Posteriormente en las tardes en Hacienda de Paz, TG, número 42 en la Colonia Impulsora, Metro Impulsora. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl. Mi número telefónico para que usted que quiera una consulta a domicilio, me puede marcar al teléfono 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y vamos a tener unos pequeños regalitos. Ya lo dijo el rehabilitador Ernesto, el uso de las ligas. Vamos a regalar unas ligas. Vamos a regalar también unos geles que son calor frío. También regresando del corte le vamos a decir cómo se las va a ganar. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Si te perdiste alguno de nuestros programas, no te preocupes. Puedes encontrar todas nuestras emisiones anteriores entrando a facebook.com/Salud y Bienestar 1470. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Recuérdenlo, si se perdió algún programa, nos puede buscar en Facebook como Facebook Salud y Bienestar 1470. Y bien, vamos a platicar de el tratamiento para las diferentes neuropatías. Aquí se utiliza lo que es la analgesia multimodal. Esa analgesia multimodal nos lo da la Organización Mundial de la Salud y viene varios escalones. El primer escalón de la analgesia multimodal, en este caso no lo vamos a utilizar porque son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ya sea el ketorolaco, diclofenaco, aceclofenaco o cualquier otro de este tipo, que no sirven, no sirven para la neuropatía de cualquier tipo. Aquí tenemos que usar ya el segundo escalón, donde vamos a utilizar coadyuvantes como pueden ser gabapentinoides, dulocetina, pregabalina, gabapentina o algunos otros que nos puedan ayudar a disminuir la irritación del nervio. Vamos a utilizar lo que son tramadol. El tramadol, nos va a ayudar a bajar el dolor paulatinamente. De tramadoles tenemos de 100 miligramos, de 50 miligramos, 75 miligramos, inclusive tenemos de 25 o de 10 miligramos.
Aquí lo que tenemos que hacer es ver en el paciente el factor riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que me han referido, doctores, que a mí el tramadol me provoca sueño, me provoca un poco de mareo y no puedo hacer mi vida de manera adecuada. Aquí es el riesgo-beneficio. Le tenemos que explicar al paciente que ese tramadol nada más va a hacer esos efectos una semana, 10 días y posteriormente el paciente va a estar mejor. Aquí yo lo que les digo, ¿prefiere estar con un poco de mareo o prefiere vivir con el dolor intenso? Normalmente los gabapentinoides y todo este tipo de medicamentos pueden llegar a dar sueño, se utilizan durante la noche o se pueden dar un poco de mareo, náuseas, incluso llegar al vómito, pero para esto nosotros como médicos, como ya sabemos los efectos adversos, damos medicamento para controlarlos. Así que si usted tiene una neuropatía diabética, neuropatía posherpética, neuralgia del trigémino o una neuropatía secundaria al uso excesivo del alcohol, tenemos tratamiento. En aquel entonces se ocupaba lo que era la tiamina, el complejo B, ahora se está en desuso, pero también les puede ayudar a esos pacientes. No hay que automedicarse, lo que hay que ir es acudir con el médico para que éste le dé el tratamiento indicado. Hay veces en que el dolor es tan intenso que se pueden utilizar infiltraciones, bloqueos para disminuir el dolor. Sobre todo el bloqueo va dirigido a lo que es el nervio ciático. Aquí, cuando el paciente llega, le hacemos el interrogatorio, la exploración y si acepta el paciente se le pone un bloqueo paravertebral y con eso el paciente cuando se levanta de la cama dice, doctor, me bajó mucho el dolor. Ya se le agrega sus medicamentos en la receta y por lo tanto el paciente tiene que tener un control del dolor del nervio ciático entre 1 y 2 semanas. Hay que recordar que los medicamentos no son milagrosos, tiene que darle tiempo a los medicamentos a que hagan su efecto. Algunos pueden ser rápidos, otros más lentos, pero tiene que darle su tiempo a los medicamentos. Adelante, Ernesto. Claro que sí, eso es algo muy importante, doctor, lo que menciona, no automedicarse. Recuerden que obviamente la información que damos en este programa para nada suple la visita con un especialista. Entonces, si está teniendo algún tema de neuropatías, si de repente los síntomas que ya les dijimos los está experimentando, sobre todo inclusive en las noches, vaya con el doctor Daniel para que él le dé, pues obviamente, el tratamiento pertinente. Aquí, pues desde el enfoque de la rehabilitación física, podemos también mitigar mucho esta situación del dolor de la neuropatía, ¿no? O mejorar inclusive la sensibilidad. Hubo ahí una pregunta durante el corte comercial, que si podíamos, digamos, hablar de esta parte, ¿no? De la rehabilitación. Claro, pues obviamente lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que yo siempre les menciono, el ejercicio terapéutico supervisado. El ejercicio aeróbico, como lo es caminar, una bicicleta estática, natación ligera en el caso de que se pueda realizar, siempre supervisado pues de la mano de un especialista, ¿no? Ejercicios de fuerza progresiva, entiéndase ligas, algunas pesas pequeñas e inclusive ejercicios con su propio peso, dependiendo también de la condición del paciente. Otro punto importante son los ejercicios de equilibrio y propiocepción. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues obviamente a recuperar esa confianza de caminar, educar y reeducar, mejor dicho, la marcha, el caminar, el saber inclusive hasta qué zapatos utilizar para poder, pues obviamente tener esta correcta calidad de vida. Aquí ya está demostrado que programas, y lo digo de manera personal, programas de ejercicio de 12 semanas reducen hepático y por consecuencia mejora la movilidad un 30% de las personas que están siendo afectadas por esta condición. También muchas veces la rehabilitación no solo, digamos, termina con el hecho de visitar al rehabilitador, ¿no? En este caso, sino también se llevan, por decirlo de alguna manera, el trabajo a su casa. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor aplicando algunas compresas calientes o tibias para relajar los músculos,
Como lo dije anteriormente, el poner a lo mejor hielo en alguna de las zonas afectadas también es algo muy importante y sobre todo algunos masajes muy suaves para mejorar la circulación y sobre todo la relajación de la zona afectada. Aquí yo siempre les digo a los pacientes, tienen que llevarse su tarea a su casa si quieren progresar y mejorar. Es un trabajo conjunto paciente-especialista, pero sobre todo de mucha constancia. Aquí hay unos ejercicios, por ejemplo, con arroz, con semillas, que son como, a lo mejor van a decir que es como un juego de niños, ¿no? Meter las manos adentro del arroz, meter la mano adentro de los frijoles, como cuando vamos al súper, ¿no? Y andamos ahí de tentones en el área de semillas. Eso ayuda mucho, sobre todo a las personas que tienen esta neuropatía en el área de las manos, porque empieza a estimular nuevamente los nervios y empieza a generar nuevamente pues esa conexión con los nervios que están siendo afectados, ¿no? También podemos hacer estos masajes de presión progresiva para poder reentrenar nuestro sistema nervioso, ¿no? Es importante, sobre todo, que siempre revisen sus pies y sus manos todos los días, sobre todo si son diabéticos, para evitar y sobre todo darnos cuentas de heridas que no son percibidas a lo mejor a simple vista. Hay que ser muy meticulosos con eso. Utilizar el calzado adecuado, ropa cómoda, no eviten andar pues con ropa muy pegada, con ropa o jeans a lo mejor muy ajustados, sobre todo para que no interfiera con esta parte de la rehabilitación, ¿no? Y también cuidar la postura y evitar sobrecargas de pesos y de actividades físicas. Entonces, yo le digo a mis pacientes, cada paso que das en la rehabilitación es una victoria contra el dolor. No se trata de quién llega más rápido y ni de solo mover un músculo, sino de recuperar la confianza en tu propio cuerpo. ¿No es así, doctor? Efectivamente, hay muchos pacientes en los que requieren el ejercicio, sobre todo aquellos pacientes que tienen lesiones de la columna vertebral. La natación es muy importante, el bajar de peso y sobre todo aquellos pacientes diabéticos, tener un buen control de la glucosa. Para esto hay medicamentos que le van a ayudar a controlar esa glucosa, pero lo más importante no es tanto los medicamentos, no es tanto la dieta, es el ejercicio, la dieta, el llevar una vida tranquila y aparte los medicamentos. Por eso los invito a que acudan con Ernesto, con el doctor Luis, que hoy no está, pero lo vamos a tener presente el próximo lunes, o con un servidor, soy el doctor Daniel León. ¿A dónde? En este momento Ernesto nos va a compartir su número telefónico. Claro que sí, doctor. Mi número de WhatsApp es el 55 31 16 05 43. Y recuerden que el dolor puede ser parte de tu historia, pero no tiene por qué ser parte de tu destino. Soy el doctor Daniel León, tengo dos consultorios. El primero se encuentra en la calle de Artículo 123, número 22, primer piso, Centro Histórico de la Ciudad de México, en las mañanas de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por las tardes me encuentro en Hacienda de Paz Tejé, número 42, en la Colonia Impulsora, Metro Impulsora, esto es Ciudad Nezahualcóyotl, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Consultas a domicilio, usted me marca, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto voy a su domicilio. Nada más me marca el teléfono 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir: 55 22 41 28 97. Que Dios los bendiga, que los cuide, y los vamos a dejar con la música de ayer, pero con el sonido de hoy. Buen fin de semana.